Bueno, señores, hay más y más. Miren, hoy es una fecha muy especial porque hoy es 19 de mayo. Y el 19 de mayo de 1965 hubo un acontecimiento durante la Revolución de Abril de 1965. Y tengo a Héctor Muñoz ya en la vía telefónica, y Héctor Muñoz nos va a hablar de este acontecimiento ocurrido el 19 de mayo de 1965. Adelante, Héctor. De Virginia Beach, Virginia, para darle unas puntuaciones con relación al fallido asalto al Palacio Nacional del 19 de mayo de 1965, donde cayeron en combate el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ilio Capozzi, Juan Miguel Román Fernández y Euclides Gutiérrez Morillo. Esos fueron los 4 que nosotros, la baja que tuvimos, y también fue herido Norge Botello, Amaury Germán Ariti y Fidelio de Pradel fueron heridos. Se formaron 4 columnas para atacar al Palacio Nacional, porque la gente no sabe por qué fue que se originó el asalto al Palacio Nacional. Le voy a hacer el preámbulo. En la parte norte estaban haciendo la operación limpieza, y el 18, del 17 al 19, en el cementerio de la Máximo Gómez, habían una fosa común, y ahí se originaron unos grandes combates en la operación limpieza. Y para frenar esa operación limpieza que estaban haciendo en la parte norte, que todos los hombres que agarraban, que tenían una marca en el hombro, fuera que le picara un mosquito, usted tuviera uno en el hombro derecho, los guardias del CEFA agarraban al señor, al hombre, la esposa y los hijos, lo llevaban al cementerio de la Máximo Gómez y lo fusilaban. Entonces eso originó que se hiciera esa embestida para asaltar el Palacio Nacional, para frenar lo que estaban haciendo en la parte norte, que esos son detalles que no lo saben. ¿Quién planifica ese ataque al Palacio Nacional? Quien lo planifica fue el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Esta foto que está aquí de Fernández Domínguez, Arno, ¿para cuándo es? Diga, Héctor. Entonces, Juan Miguel Román, que era del 14 de junio, el dirigente más alto que había, del 14 de junio, entonces ellos hicieron la insistencia, a insistencia del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, para hacer algo para frenar lo que estaban haciendo en la parte norte. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el 17 en la noche, en la madrugada, se hizo el operativo del asalto sorpresa que se le hizo a la guarnición de la Guardia Presidencial, que estaban acantonados miembros del ejército y de la Fuerza Aérea del batallón del CEFA. Entonces, se planificó eso, se le dio ese asalto sorpresa, ahí cayeron unos cuantos militares, y fue un asalto sorpresa que si se hubiese querido tomar el mismo 18, el Palacio Nacional, pues lo hubiesen tomado, porque eso quedó totalmente en debandada. Pero la euforia de usted triunfar en una escaramuza que se haga, eso llenó de regocijo, y parece que se le fue de la mente tanto al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Manuel Ramón Montejarache, Héctor La Chatadía, el coronel Núñez Noguera, Freddy Piantini Colón. Menciono esos nombres porque esos fueron los actores que participaron, y Jesús de la Rosa, que era el alférez fragata de la Marina, y estaban los hombres ranas, compuestos por el sargento Mauricio Villanueva, el cabo Lara Novoa, y
los demás componentes. Entonces, pues ya el alto mando constitucionalista le dieron esa prerrogativa al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ya que se había hecho esa escaramuza, para tomar el Palacio Presidencial y para luego, si se hubiese logrado tomar el Palacio Nacional, entonces el mando iba a ser traspasado al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. En ese ataque al Palacio Nacional, ¿por qué falló? Fue un error, porque la toma del Palacio debió de haberse ejecutado el 18, cuando se le hizo el asalto sorpresa, eso quedó completamente vacío, pero la euforia de haber logrado esa escaramuza y haber triunfado, se le escapó de la mente, y en una yo le dije a Juan Miguel Román el 18, ya en la noche, que por qué no se tomó la decisión de haberlo ocupado, que podía haberse ocupado. ¿Qué pasó en esa situación? Que dice, mañana continuamos el operativo. Cuando usted hace una escaramuza, usted da los golpes mortal ahí mismo. Y no puede dejar para mañana lo que usted puede hacer. Eso fue un error. Y entonces socotó la vida al ideólogo Rafael Tomás Fernández Domínguez, a Helio Capozzi, a Juan Miguel Román, a Euclides Gutiérrez Morillo. Eso fue, cayó herido Noye Botello, cayó herido Héctor Germán Ariti, y varios, nosotros tuvimos como 17 o 18 heridos, y 5 muertos. Pero de los heridos y de los muertos, todos, de los heridos. Pero déjeme explicar esto. Todos de primer orden no eran personas aisladas, eran personas de adentro, que estaban en el entorno del gobierno y de la defensa del gobierno constitucionalista. Ahí usted está citando, además de Fernández Domínguez, a Helio Capozzi, que fue aquel italiano que vino cuando Trujillo para preparar el cuerpo de hombres ranas. O sea, él fue uno de los que contrataron conjuntamente con Helio Pambianchi, Helio Capozzi, Andrés de la Rivière, que fue jefe del cuerpo de hombres rana de Francia, francés, y Helio Capozzi fue el jefe del cuerpo de hombres rana de italiano. También Pambianchi, habían unos cuantos componentes, y Mamoru Matsunaga, el japonés, fue el instructor de judo. Pero lo que me extraña es lo siguiente: el jefe de los hombres rana no estaba en esa batalla del 19 de marzo. 29 de mayo. Sí, Manuel Ramón Montejarache estaba, pero él en la columna que estaba Montejarache, porque se formaron 4 columnas. Manuel Ramón Montejarache con 60 combatientes más, diferentes hombres rana, y 60 combatientes tanto de derecha como de los diferentes comandos del 14 de junio. La segunda columna fue formada por Helio Capozzi con 60 hombres más, componentes, algunos ranas y algunos militares, y los dirigentes del comando del MPD. La tercera columna la formó el coronel Manuel Núñez Noguera, con 60 hombres más, con componentes diferentes militares, y la cuarta columna la compuso Héctor Lachapelle Díaz con 60 hombres más, porque fueron 4 columnas de 60 cada uno. ¿Y de cuál de la columna fue que tuvieron las bajas? La 1. ¿Quién comandaba la 1? La segunda columna, la segunda columna, quien la comandaba era Rafael Tomás Fernández Domínguez, con Euclides Gutiérrez Morillo, y 60 hombres más. Entonces, Helio Capozzi eran comandantes y subcomandantes de la segunda columna. Entonces, la segunda columna fue la que le tocó la peor suerte. La peor suerte, porque fue la que le tocó entrar por el centro de la entrada del Palacio Presidencial.
y eso era un campo abierto. Las demás columnas estaban protegidas porque estaban los edificios del DNI y la casa del doctor Marcelino Vélez Santana, que hacía patio con el Palacio Presidencial. Pero hubo también ese día muchas bajas de parte de la gente de Palacio. Claro que sí. Yo le mandé los datos, la estadística de la Cruz Roja. Ese día cayeron más de 150. Más de 150. 150 efectivos, tanto de diferentes ramas. Inclusive también cayeron de la Fuerza Interamericana de Paz, porque la gente dice que fueron los americanos. No, voy a aclarar ese concepto. Las líneas que tenía la alambrada que dividía la zona intramuro, llámese el barrio de Villa Francisca, San Antón, San Lázaro, San Carlos, Villa Consuelo y Don Bosco. Eso era lo que se cubría de la zona intramuro, que cubrían la zona. Entonces los americanos, el 28 amanecer el 29, después de la derrota que hubo en la cabeza del puente, el 27 fue que se tiraron. Entonces fue que ahí que Pedro Bartolomé Benoit firmó la carta pidiéndole al embajador Tapper Bennett para que lo auxiliaran, porque era una derrota, había una moral, y esos militares lloraban como niños, y temblando y tembloroso, y ya nosotros íbamos a tomar a San Isidro. Hoy se tiran la fuerza de los Estados Unidos, los 42,000 infantes de marina, 42,400 y algo, fueron el grueso de los infantes de marina, que lo transportaron en 3 portaaviones, varias lanchas torpederas y embarcaciones rápidas. Fueron 82 que utilizaron para el desembarco masivo de los 82 aéreos transportados y los 65 de infantería. El cordón periférico los cubrían los americanos desde la cabeza del puente Juan Pablo Duarte, que era que se llamaba en esa ocasión, desde la cabeza del puente que convergía a la París, llegaba hasta la Duarte. De la Duarte subía la teniente Amado García Guerrero, y de la teniente Amado García Guerrero pasía una cuchilla hasta la Parra Payán, y ahí comenzaba seguía la 30 de marzo. Hasta ahí llegaba el cordón de los infantes de marina y los 82 aerotransportados. Entonces, de la 30 de marzo, con Doctor Delgado, la Fuerza Interamericana de Paz, que estaba compuesta por Brasil, Honduras, Salvador, Paraguay y Nicaragua, ese perímetro de la 30 de marzo con Doctor Delgado hasta la México, hasta la mitad del Palacio, le correspondía a Brasil, que había 1.470 militares brasileños. Le seguían Nicaragua, con 320 policías. Luego le seguía Honduras, El Salvador y Nicaragua, que fueron los 5 componentes que formaron la Fuerza Interamericana de Paz para legalizar la intervención norteamericana. Entonces ellos llegaron como pretexto para frenar los acontecimientos bélicos que habían, y de que para salvaguardar la vida del pueblo dominicano. Pero fue todo lo contrario, porque ellos se forjaron también y nos atacaban a nosotros y nosotros les repelíamos. Entonces, usted ha dicho en varias ocasiones Euclides Gutiérrez. Es José Euclides Morillo. Sí, José Euclides Morillo. Me confundo con el apellido. No, pues Gutiérrez era más conocido, ¿verdad? Pero Gutiérrez no peleó la guerra 65, Euclides Gutiérrez. Sí, Euclides Gutiérrez, el viejo, el abogado, sí, él peleó en la guerra de abril del 65. ¿Estuvo en la guerra? Sí, él estuvo en la guerra. Pero no fue ese el que hirieron, es a José Euclides Morillo. Un sobrino de él, un pariente cercano de él. Pero es apellido Morillo. Hay una cosa, sí, Héctor, que yo no quiero antes de que usted termine. Es la relación
de las dos grandes batallas. Yo digo que durante la Revolución de Abril hay dos grandes batallas. Y las dos grandes batallas tienen relación con Fernández Domínguez. ¿Cuáles son esas dos grandes batallas? Esa del asalto al Palacio, ¿verdad? Donde murió. Fernández Domínguez llegó al país el día 14. El 14 de mayo. Sí, ya usted lo había dicho. El 14 de mayo, él nada más duró 5 días. Usted lo había dicho aquí. Entonces, esa gran batalla que se libró en el Palacio Nacional, porque es muy fácil verlo ahora y decirlo, pero fue una batalla y fueron muchas las bajas que le hicieron a la Guardia del Palacio. Esas 4 columnas que, como ha descrito aquí Héctor Muñoz, se formó. Pero ¿dónde está la otra gran batalla que yo digo que guarda relación con Fernández Domínguez? Con Fernández Domínguez. En el Hotel Matún en Santiago. No, Rafael Tomás Fernández Domínguez no tuvo un hotel. Pero déjeme decirle porque hay guarda relación. ¿Cuándo se produce la batalla del Hotel Matún? ¿A qué fueron a Santiago? Espérate, porque usted va a contestar ahora. ¿A qué fueron a Santiago el alto mando constitucionalista y la mayoría de los constitucionalistas ese día? Fíjese, el presidente provisional Héctor García Godoy, estando nosotros el 18 de diciembre del 1965 en el campamento 27 de febrero en Villa Duarte, llama al presidente, al expresidente en armas, porque ya no era presidente, sino adquirió su rango otra vez de coronel full del ejército, porque como él renunció el 3 de septiembre a los militares constitucionalistas, en vez de haberlo dejado en la fortaleza Osama, cayeron en el gancho de que lo trasladaran a Villa Duarte, al campamento 27 de febrero. ¿Usted entiende? Entonces, eso fue algo. Y el 18, el presidente Héctor García Godoy llama al doctor Luis Peguero y lo coge Bonaparte Gotró Piñeiro, que era el jefe de prensa y propaganda y el vocero del presidente en armas, del coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Le pasa el teléfono a Héctor Laristi se lo pasa, dice, te está llamando el presidente provisional Héctor García Godoy, y le dice, comandante, no vayan a Santiago el 19 como lo tienen previsto, a hacer la ofrenda floral en el cementerio de Santiago, hacerle la ofrenda floral al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque espérese que yo te me dando la razón. No era una ofrenda floral a Fernández Domínguez, era que se estaba trasladando el cadáver de Fernández Domínguez desde la capital a Santiago. De la capital a Santiago. Ese día. A eso fue que fue el mando militar. El alto mando constitucionalista. Todos los constitucionalistas fueron hacia Santiago a llevar el cadáver de Fernández Domínguez, a dar una honra a Fernández Domínguez en Santiago. Por eso Héctor Muñoz, es que que está aquí, le ha dicho a usted, que las dos grandes batallas tuvieron que ver con Fernández Domínguez. Se pueden poner 3. Pero esa fue la última. Pero yo digo esas dos grandes, la del Palacio Nacional y la del Hotel Matún. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó después que terminaron de hacer las honras fúnebres y todo, y dejar el cadáver le voy a dar esos detalles de Domínguez? No, eso usted lo va a dar el día que toca. Yo solamente estoy haciendo el resumen. Para que la gente... solamente le voy a dar una sola pincelada para que el pueblo dominicano conozca este dato que le voy a dar ahora. En el coche fúnebre que se trasladó el cadáver del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez para darle cristiana sepultura en la tumba de su padre, el general Ludovino Fernández, mi abuelo,
El coche fúnebre lo conducía Marco Blandino, uno de los propietarios de la funeraria Blandino. El coche fúnebre fue escoltado. Sí. Pero esos detalles los vamos a dar el día que toca, no, que en diciembre. Nada más llegué ahí hasta darle ese dato. Sí, entonces déjeme decirle que después que pasó absolutamente todo, se fueron al Hotel Matún, ahí iban a almorzar, iban a estar un rato, y ahí fue que se produjo la gran batalla del Hotel Matún el 19 de diciembre. De eso vamos a hablar más adelante, porque hoy no tenemos tiempo para eso. No, porque tenemos una cronología de los hechos que acontecieron en la revuelta armada de 65, que yo, gracias le doy a Dios que ese día no me sacaron, porque a mí yo le voy a enviar una foto de donde yo recibí un disparo el 19. Yo tengo el placer de haber conversado con uno de los grandes héroes de la batalla del 19 de diciembre allá en el Hotel Matún. Porque hay muchos constitucionalistas que hicieron su trabajo, que se la jugaron, hicieron lo que le correspondía cuando tenían que hacerlo. Y uno que falleció hace unos meses, lamentablemente no pudimos tener esa entrevista en cámara con él, porque, Héctor, me pasó algo muy interesante con el comandante Aníbal López. Aníbal López me iba a dar una entrevista y ya teníamos la cámara montada y todo. Y entonces ahí se acordó Aníbal López que él era militar activo todavía y que no podía. Y tenía que pedir permiso. Y que necesitaba un permiso para poder dar la entrevista. Entonces yo recuerdo ese día que estaba en la casa de él y me dice, pero no te preocupes que yo pongo a Temístocles que te dé los datos, que él eso lo sabe. Temístocles también estuvo participando activamente, era muy joven, pero era el asistente de Héctor Aristi. Yo estuve muy cerca por intrusiones del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque era mi tío, hermano de mi papá. Entonces yo tuve un contacto directo con el coronel Manuel Ramón Montejarache, porque yo fui el enlace entre ellos y el exilio de él, porque yo no llevaba el apellido Fernández. Entonces yo me comunicaba con frecuencia y la gente no sabía que yo era familia de él, en los servicios de inteligencia. Entonces a mí no nos monitoreaban la llamada. Entonces yo era el enlace de los pasos que iban a darse contra el Estado Mayor, llámese el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Manuel Ramón Montejarache, Ascensión Silverio Padua, Héctor Lachapel Díaz, Jesús de la Rosa, Freddy Piñantini Colón y los dirigentes políticos, el doctor Luis Lembert Peguero, don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, don José Rafael Abinader, el padre del presidente de la República, yo era el enlace entre ellos de los que se acordaban. Para entonces yo conversaba casi interdiario, que lo llamaba donde estaba a la casa de mi papá, que también lo sacaron junto con él, porque mi papá fue sacado también junto con él cuando fue al exilio. Mi papá no pudo retornar porque no le permitieron. Pero hay mucho tiempo para hablar de todo eso en los próximos días. Lo que quiero terminar diciendo que esa gran batalla del 19 de diciembre tuvo también que ver con... Y fue la última batalla de la revolución. Esa fue la última. La de Hotel Matún. De eso tendremos que hablar más adelante. Le agradezco bastante a Héctor Muñoz que haya hecho este relato de lo que pasó ese día 19 de diciembre, el día del asalto al Palacio. Héctor, una actividad importante y que felicito al Senado y al presidente del Senado, porque con el objetivo de rendir tributo por el 60 aniversario del asesinato del coronel Rafael Fernández Domínguez, el Senado de la República dio apertura a la exposición museográfica
honor, patria y dignidad, legado vivo del coronel de Abril, con el propósito de honrar su memoria, vida, coraje, dignidad y amor incondicional por la patria. El acto estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Tony Raful Tejada, embajador ante el Reino de España, Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, así como por los hijos del coronel Fernández Domínguez, Ludovino e Ingrid Fernández. Felicito al Senado por esta exposición del coronel Fernández Domínguez. Eso es digno de valorar, porque eso es lo que nos queda. Lo que nos queda es adquirir conocimiento de los grandes hombres que se la han jugado por este país. Héctor, dígame. Sí, para concluir, William, el único programa que yo he sido extenso en darle mi narración de mi participación de esa gesta heroica y darle gracias a Dios que todavía me conserva con vida a mis 79 años. Y a ese gran programa, El Puerto TV, que dirige William Rodríguez, no ha dado la oportunidad de desarrollar todos esos acontecimientos. Y usted ha sido de parte mía, nuestra, privilegiado con yo tomarme la decisión de que usted me haya dado la oportunidad para darle con los dominicanos. Y hay varias sorpresas que yo le voy a dar dentro del desarrollo de las actividades. Vamos a seguir, por eso lo quiero llevar segmentado. ¿Por qué? Porque así los datos no se pierden. Exactamente, y gracias le doy a Dios que todavía yo me acuerdo de la primera nalgada que me dieron a mí cuando me trajeron del vientre de mi madre, que fue el doctor Rafael Caseata que me dio la nalgada para que yo tirara el grito de libertad. Bueno, pues muchas gracias, Héctor Muñoz. Seguimos con más aquí en este espacio en política. Mañana yo le voy a hablar de la confesión de los sombreros y le voy a de que esa narrativa, eso lo hice yo ahora. Pues hablaremos de eso mañana, si Dios quiere. Adelante, sí. Arnold Samuel. Pase. Miren, señores, la verdad que hay que tener sumo